En este video tratamos el tema de la luminosidad. Así que lo primero que debemos hacer es obtener la energía total emitida de un objeto. La luminosidad es una especie de potencia, está definido como la cantidad de energía por segundo que es emitida por la estrella. Así que el primer paso sería obtener la energía total emitida por un objeto. Y para eso entonces comenzamos sumando las contribuciones de todas las partes del espectro. Esto equivale básicamente a tomar la curva de intensidad contra lambda, contra la longitud de onda, y buscar la integral de esa curva, lo que equivale geométricamente al área bajo la curva en esa gráfica. Y eso entonces nos lleva a lo que es el flujo de energía. Así que vamos a definir el flujo de energía. El flujo de energía es la potencia emitida por metro cuadrado. La potencia emitida por metro cuadrado. Recordamos que la potencia es la cantidad de energía emitida por unidad de tiempo. En el caso de un cuerpo negro, ese cuerpo negro está a una temperatura T mayúscula. El flujo de energía que vamos a denotar con la letra F mayúscula es igual a una constante sigma por T a la cuarta. Así que esta ecuación es la que determina cuál es ese flujo de energía y está directamente relacionada a la cuarta potencia de la temperatura. A esto se le conoce como la ley de Stefan Boltzmann. Y sigma es llamada la constante de Stefan Boltzmann. El valor de sigma es 5.7 por 10 a la negativo 5. 5.7 por 10 a la negativo 5 ergios dividido entre centímetro cuadrado, Kelvin a la cuarta, segundo. Donde un ergio, que es una unidad de energía, es equivalente a 10 a la negativo 7 julios. Estamos acostumbrados a usar el sistema internacional que utiliza metro, kilogramo y segundo. El ergio, que es una unidad usada en astronomía, sería la unidad de energía en el sistema que es conocido como CGS, o sea, centímetro gramo segundo. Si lo fuésemos a escribir en términos del sistema internacional o el sistema métrico, sigma sería 5.7 por 10 a la 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Bien, así que debemos estar pendientes a las unidades en las cuales se expresan
las cantidades en el problema para usar adecuadamente una de estas dos. Así que, como mencioné, el flujo de energía es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Esto tiene unas consecuencias bien grandes porque, por ejemplo, si duplicamos T, el efecto que tiene es que F aumenta por un factor de 16. O sea, duplicar la temperatura quiere decir que el flujo de energía va a aumentar por un factor de 16. Así que la cantidad de energía que emite ese objeto va a aumentar dramáticamente por un factor de 16 si simplemente duplicamos la temperatura. Si triplicamos T, entonces F aumenta por 81. Así que vemos que esto crece rápidamente y es debido a ese factor de T elevado a la cuarta en la ley de Stefan Boltzmann. Si ahora nos enfocamos en las estrellas, en este caso queremos calcular la luminosidad. Absoluta. Algunos le llaman luminosidad total. Y primero vamos a ver qué es eso de la luminosidad. Como ya mencioné, es energía emitida por segundo. Por lo tanto, es un tipo de potencia. Si ahora recordamos lo que es el flujo de energía, F es igual a energía por segundo por metro cuadrado o por unidad de área. Así que si queremos calcular o para calcular la luminosidad, multiplicamos F, que es el flujo de energía, por el área superficial de la estrella. Vamos a asumir que es una esfera. Que es una aproximación bastante buena a la forma en general de las estrellas. Si es una esfera, entonces el área de la superficie de una esfera es 4pi por el radio de esa esfera al cuadrado. En este caso sería el radio de la estrella. Así que la luminosidad L va a ser igual a ese área superficial por el flujo de energía. Así que esta L sería la luminosidad
La S sería el área superficial, asumiendo que es una esfera, y F es el flujo de energía. Así que dado que F por la ley de Stefan-Boltzmann es sigma por T a la cuarta potencia, entonces tenemos que la luminosidad L va a ser igual a 4pi r cuadrado, que sería S, multiplicado por F, que es sigma T a la cuarta potencia. Así que esta sería la ecuación para la luminosidad de una estrella. La luminosidad que llamamos absoluta. Por lo tanto, es la cantidad de energía por segundo que está siendo emitida por ese objeto. Bien, así que vamos a tomar como ejemplo el caso del Sol. Y podemos hacer el siguiente ejemplo. La temperatura superficial del Sol es 5800 Kelvin y su radio es 7 por 10 a la 5 kilómetros. Determine su luminosidad. Bien, así que tenemos que la temperatura superficial del Sol es 5800 Kelvin y que el radio es 7 por 10 a la 5 kilómetros. Dado que tenemos que calcular la luminosidad y lo vamos a hacer en ergios por segundo, si vamos a la ley de Stefan-Boltzmann, vamos a utilizar para sigma esta cantidad. 5.7 por 10 a la negativo 5 ergios sobre centímetros cuadrados Kelvin segundo. Así que tenemos que convertir entonces estos kilómetros en centímetros. Y hacemos eso usando el siguiente factor. 1 kilómetro es igual a 10 a la 5 centímetros. Por lo tanto, tenemos que esto es 7 por 10 a la 5 más 5, 10 centímetros. Y ahora calculamos la luminosidad. Tenemos que L es igual a 4pi por r cuadrado por sigma t a la cuarta. La que es esta expresión que escribimos un poco hace unos minutos atrás. Por lo tanto, L va a ser igual a 4 por pi por 7 por 10 a la 10 centímetros, esto elevado al cuadrado, por sigma, que es 5.7 por 10 a la negativo 5 ergios sobre centímetros cuadrados Kelvin a la cuarta segundos, y multiplicado por la temperatura, que es 5.8 por 10 a la 3
Kelvin, esto elevado a la cuarta potencia. Así que obtenemos que la luminosidad es 4 por 10 a la 33 ergios por segundo. Y este número, que está calculado para el Sol, se le conoce como la luminosidad solar. O la potencia emitida a la potencia luminosa del Sol. Y generalmente lo vamos a escribir de la siguiente manera. Luminosidad solar se escribe con este símbolo. Un círculo con un punto es el Sol, es el símbolo del Sol. Y esto es igual a 4 por 10 a la 33 ergios por segundo. Este número lo vamos a usar de referencia cuando calculemos luminosidades de otras estrellas. Las vamos a poner en un factor de este número para comparar con nuestro Sol.